En las instalaciones y con el personal de la fábrica Dorimar vamos a conocer el procesado de uno de los pescados que desde hace 5 siglos está presente en la gastronomía popular española, el bacalao. Pues el bacalao aquí está esperando el proceso de ser abierto. Nos llega congelado, nos viene de diversas zonas. Normalmente nos lo traemos de Galicia, que a su vez llega pues cogido del Hatton Ban o del Gran Sol, que son caladeros donde abunda este producto. El proceso que aquí se está haciendo es el abrirlo desde la barriga hasta la cola para limpiarlo, para quitarle los restos de vísceras, como se pueden ver, que hay aquí, y el pelo negro que llevan. Sencillamente se hace eso, se abre de arriba abajo, se le quitan las vísceras y se deja para pasar a otro tanque que se va enjuagando. Se friega con estropajos, porque el telo negro que hemos visto antes no se quita muy bien. Y para que quede perfecto, que quede limpio y blanco, se le quita con estropajos toda la tela negra que le queda y pasa posteriormente a otro tanque para que se siga quitando la suciedad posible que le pueda quedar con agua limpia para después su desraspado. Ahora se pasa al desraspado. Quitarle la espina completamente, de arriba abajo. Así es como queda ya limpio y abierto, sin espina y sin nada de vísceras, nada de telo negro y nada. El pescado, una vez desraspado y preparado, se va poniendo capas de pescado y capas de sal centrifugada, que es una sal lavada muy blanca para que no coja color ni sabor de ningún tipo el pescado, solamente que él va soltando su líquido, el agua que tiene, y va chupando el sabor de la sal. Y aquí se hace el proceso de la salmuera. Se tiene en salmuera de 4 a 5 días. Aquí lo que estamos haciendo es metiendo el bacalao en sal. Ha tenido su proceso de salmuera, el tiempo que necesita para coger consistencia de salmuera, y ahora se saca, se escurre, se le pone sal limpia y seca y se tiene en la sal, dependiendo del tamaño de la pieza, de las piezas que se están metiendo, 8 o 10 días, 12, 15, dependiendo de lo que el bacalao veamos que necesita. Esto se hace para poner el bacalao curado. Entonces la mejor forma de sacar una buena curación natural es al aire libre. El aire que tenemos aquí en Castilblanco es perfecto porque es un aire seco, de sierra, y lo mismo que sirve para curar chacinas, jamones, otras cosas, pero para el bacalao nos viene estupendo. 4, 6 horas es el tiempo que lo solemos tener colgado al aire libre. Llegados a este punto, el tratamiento del bacalao deriva en 2 posibilidades. Una, que consiste en salir al mercado tal como está, envasado directamente en cajas. Y otra, en la que se procesa el bacalao en lomo sin espina, en varitas y en tacos, para lo que es necesario quitarle la piel previamente. Una máquina troceadora va seccionando las piezas de bacalao de 1 a 2 kilos. Por su forma y tamaño, reciben el nombre de varitas. En la cadena de procesado, las varitas de bacalao se salan otra vez. La sal sigue siendo el procedimiento artesano que mejor conserva el bacalao sin alterar sus cualidades. Un método que le otorga propiedades gastronómicas y cuya invención se atribuye a los pescadores de los bacaladeros que no llegaban a puerto durante meses. Las varitas se disponen ordenadamente en unas cajas de corcho y se comprueba su peso en la báscula. En la máquina retractiladora es donde se envuelven las cajas ciñéndolas herméticamente con material plástico. Con el envasado culmina este proceso que recibe el bacalao en su recorrido desde las aguas frías del norte hasta los pucheros del sur andaluz. Un mercado potencial que abarca las principales ciudades de Andalucía, en cuya gastronomía el bacalao ocupa un lugar de referencia.
Benita Velázquez nos va a preparar dos suculentas recetas de cocina que tienen al bacalao como ingrediente fundamental. Pues vamos a hacer pavillas de bacalao. Pues se utiliza harina, sal, bicarbonato, levadura y agua caliente con una poquita fría. Pues primero se pone el aceite a calentar, el agua y ya después se hace la masa. Pues he hecho 2 litros, pero vamos, según la cantidad de que se vaya a hacer, ¿no? Pero también va según la que se vaya a hacer, ¿no? Pues se le echa más o menos. Porque esto no tengo medida, sino lo hago yo a ojo. Bicarbonato. Se le echa la harina. Y entonces ahora vamos a hacer la masa. A ver cómo nos sale. Echa caliente, le echo una poquita fría. Bueno, pues ahora si está el aceite, pues echarle los trocitos de bacalao, que le echo un trocito a cada cuchara y freírla. Pues vamos a hacer bacalao con tomate y entonces se utiliza especialmente el bacalao, ¿no? Después lleva cebolla, laurel, un pimiento rojo, pimiento verde, la sal, el tomate de nuestro criado en el huerto y hecho al baño María, que es natural todo. Bueno, pues primero hay que hacer, poner el perol, poner el aceite y ahora picar los ingredientes, refreírlo, echar tomate, refreírlo un poquito también y cuando esté suerte ya que se cosa con el jugo, pues después echar el bacalao. El pimiento. Pues ahora vamos a echar tomate. Bueno, pues el bacalao según como sea, ¿no? Si es desmenuzado como es este, pues se tiene 24 horas en agua y se le muda 3 o 4 veces durante las 24 horas. Si es el otro de lomo más gordo, pues entonces tiene que estar 48 horas porque es más gordo y tiene más sal. Puede estar 5 minutos, 10 minutos, que vamos a estar para comerlo, lo que ahora habrá que probarlo, a ver cómo está de sal, porque hasta que no, como el bacalao tiene sal, pues si no le hace falta no se le echa,
y si está fuerte pues, o ácido, pues echarle una cucharadita de azúcar. Necesito una poquita de sal. Bueno, está, para comer. Este ha sido el procesado y algunos usos culinarios del bacalao, un pescado sano, de gran valor nutricional y con un sabor agradable, que tiene en Castilblanco de los Arroyos la garantía de su presencia en la gastronomía tradicional. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.